Sí, vamos con la siguiente, por favor. El paciente histriónico es bien interesante, ¿no? Hoy en día se fusionó, ¿no? El trastorno histriónico y el trastorno histérico. ¿Sí? Pues antes teníamos los dos. El paciente histérico, digamos, eran los pacientes clásicos de Charcot, los pacientes clásicos de Freud. Un segundo, por favor, chicos. ¿Se fue? ¿Qué la cola? Perdón, chicos. Entonces les decía, ¿no? El histérico eran los pacientes clásicos de Charcot, o sea, los pacientes con cuadros conversivos, ¿no? Que tenían estas cegueras histéricas, que tenían estas pseudocrisis, ¿no? Que tenían estos cuadros de parálisis, ¿no? Como muy aparatosos y que se recuperaban por completo, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, pues ahora se engloban, ¿no? Dentro del trastorno histriónico. Sí, que el paciente histriónico clásico, pues es este paciente como muy exuberante, como muy escandaloso, como muy llamativo, ¿no? Que todo el tiempo busca ser el centro de atención, ¿no? Como tal, los pacientes con personalidad histriónica, o sea, con un trastorno de personalidad histriónica, se van a caracterizar por este comportamiento extravagante, dramático, de hecho tal vez dramático sería la mejor palabra, muy excitable e hiperreactivo, ¿sí? Que trata de ser el centro de atención. O sea, son pacientes que en todo momento van a buscar acaparar la atención del interlocutor o de las personas que están alrededor, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, ¿no? El viernes teníamos el servicio de urgencias, teníamos ahora sí que la sala llena, ¿no? Entonces llegan los pacientes y les hacemos el triage, ¿no? Para ver en qué orden van a pasar, o sea, qué paciente requiere atención prioritaria. Entonces llega una paciente, ¿no? Una mujer joven de 24 años, ¿no? Y desde que entra al consultorio se pone a llorar y es que me siento fatal, llevo sintiéndome así muy mal, yo creo que sí necesito que se me hospitalice porque no aguanto, ¿no? O sea, pero con este tinte como sobredramático, pero al mismo tiempo muy superficial, ¿sí? O sea, como que no resonaba la tristeza, como que no te la alcanzaba a irradiar por completo, ¿no? Entonces, obviamente, pues la paciente no requería una atención prioritaria, o sea, sí se le iba a atender, pero pues podía esperar, ¿no? Estos pacientes, los van a ver ustedes, tienden a ser muy inmaduros, ¿sí? Dependientes, o sea, como que siempre requieren de alguien, ¿sí? Y a menudo tienen un comportamiento muy seductor, ¿sí? O sea, esto es muy frecuente en el paciente histriónico, utilizan la seducción como una herramienta, ¿sí? El flirteo, el coqueteo, ¿no? Incluso su apariencia física tiende a ser muy llamativa, ¿no? Usan ropa muy ceñida, ¿no? Muy escotada, colores muy llamativos, ¿sí? El perfume, ¿no? Incluso la forma de perfumarse es muy escandalosa, ¿no? O sea, como que lo usan en exceso para llamar la atención. No es raro que utilicen accesorios, no es raro que se vistan de algo que los haga destacarse inmediatamente, ¿no? Ahora, algo que también vemos a estos pacientes es que si bien constantemente tienden a estar buscando una relación o a mantenerse relacionados, sus relaciones tienden a ser poco duraderas, ¿sí? De hecho, tienden a ser como muy superficiales, ¿no? Como muy cambiantes. Vamos con la siguiente. Este trastorno oscila de un 2 al 3% de la población general, o sea, es hasta cierto punto común. Sí, y bueno, de los pacientes en tratamiento, ya en tratamiento psiquiátrico, sí, aquí la prevalencia es un poquito más alta, puede ir de un 10 a un 15%. ¿Sí? De hecho, son pacientes que a menudo se quejan de tener depresión, se quejan de cuadros de ansiedad, ¿sí? Sobre todo cuando se quedan solos, ¿no? Cuando no están siendo el foco de atención. La prevalencia lo vemos un poco más en mujeres, ¿sí? Pero se piensa que es subdiagnosticado en hombres, ¿sí? O sea, sí podemos ver hombres histriónicos, ¿sí? Y bueno, a menudo vamos a ver que estos pacientes presentan comorbilidad con cuadros por somatización,
¿sí? O sea, ese va a ser como cuando tenemos un paciente, digamos, con crisis conversivas, que ahora ya no se llaman crisis conversivas, ¿no? Ahora se llaman crisis convulsivas no epilépticas, ¿no? Digo, y esto según la ILAE, ¿no? La Liga Mundial de Lucha contra la Epilepsia. Entonces, habitualmente una de las propuestas es justamente una personalidad histriónica, ¿no? Que en realidad sería más bien como histérica. Vamos a ver también pacientes con cuadros depresivos y es frecuente que tengan consumo de alcohol. ¿Sí? Piensen ustedes en los grandes artistas, ¿no? Muchos actores, muchas actrices tienen rasgos histriónicos e incluso trastornos histriónicos de personalidad. Y ojo, el paciente histriónico es muy ansioso, o sea, es muy sensible al estrés, entonces es frecuente que recurran al consumo de ansiolíticos y el alcohol es un excelente ansiolítico. O sea, el alcohol lo que hace es bajarte la ansiedad. El problema es que rápidamente te crea tolerancia, o sea, cada vez te hace falta más alcohol para que tú te sientas relajado, ¿sí? Y te da abstinencia también, ¿no? Y eso pues se suma al consumo de benzodiazepinas, ¿no? En el pasado, piensen por ejemplo en Marilyn Monroe, ¿no? El consumo de barbitúricos, que eran los medicamentos que se utilizaban para controlar la ansiedad, ¿sí? Digo que hay quien piensa, ¿no? Que Marilyn Monroe fue asesinada, hay quien piensa que más bien tenía un trastorno límite, ¿sí? Hay quien piensa que era bipolar, ¿no? O sea, la moneda está en el aire. Vamos con la siguiente, por favor. Algo que se piensa que influye para la génesis de un trastorno de la personalidad histriónica son dificultades interpersonales tempranas que se resolvieron mediante el comportamiento dramático. ¿Sí? Aquí pudiéramos pensar, ¿no? También hacer el berrinche, pero también la sobredramatización. ¿Sí? Literalmente tirarse al piso, azotarse, no utilizar la hipérbole, hiperventilar, no gritar, ¿no? Se ha visto en los pacientes histriónicos que hay historial de un padre muy distante, muy severo, o sea, como podríamos pensar como en esta asignación de roles tradicional, si el papá que estaba como muy desapegado de casa, que nada más cubría el rol de proveedor y el rol de ser agente disciplinario, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es el niño que se está portando mal y la mamá le dice, tú sabes, cuando llegue tu papá yo te voy a acusar y él sí te va a poner en tu lugar, ¿no? En vez de ser capaz la madre de ponerle lugares, ¿no? Y la mamá, al contrario, una madre excesivamente seductora, o sea, como muy apapachadora, como muy veloz, ¿no? Como muy, siempre tratándose de congraciar con el menor, que de ahí aprende ese patrón el pequeño. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? O sea, ¿cómo decimos nosotros que alguien tiene un trastorno de personalidad histriónico? Este patrón dominante de emotividad excesiva, ¿sí? O sea, acuérdense, son pacientes muy dramáticos, ¿no? O sea, su vida, podríamos decir, pareciera como una telenovela, ¿no? Constantemente están en búsqueda de atención, o sea, constantemente buscan ser el centro de atención, que todo el mundo les está haciendo caso. Sí, esto empieza habitualmente desde las primeras etapas de la vida adulta, que lo podemos ver desde la adolescencia, ¿no? Y se presenta en diferentes contextos. Para el diagnóstico hacen falta 5 criterios. En primer lugar, se sienten incómodos en situaciones en las que no son el centro de atención, ¿sí? Por ejemplo, lugares donde tienen que esperar, ¿sí? Estar en la fila, estar esperando pasar a consulta, ¿sí? O sea, como van a ser tratados como uno más, ¿sí? Les genera muchísima ansiedad, ¿no? La interacción con otros, ¿sí? Con cualquier persona, se caracteriza con mucha frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? No es que el paciente esté buscando ligarse a todo el mundo, ¿no? Que esté buscando no, sino que el paciente es seductor por naturaleza, ¿sí? Coquetea, sonríe, ¿sí? Se muestra como excesivamente encantador. Sí, como decían los abuelitos, hasta pueden ser como salameros, ¿no? O sea, como con esta adulación exagerada, ¿sí? Y esto es con cualquier persona, tratando, ¿no? De mantener esta atención. Es frecuente que estos pacientes tengan cambios muy rápidos, ¿sí? En la expresión de las emociones, pero al mismo tiempo muy planos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? La emoción no resuena.
Si el paciente llega, se sienta enfrente de ti, es que doctor, yo me siento extremadamente mal, siento que me voy a morir, ¿sí? Pero no te lo transmite. O sea, tú ves un paciente que te lo está diciendo, que a lo mejor está sollozando, ¿sí? Pero que es superficial, o sea, como que no resuena contigo, ¿no? El paciente a lo mejor te está contando, no, es que esto es lo peor que me pasó, fíjese doctor, que venía para acá, ¿no? Y te empieza a contar algo, pero es un relato como muy superficial, como muy vano, ¿sí? Ojo, al paciente sí le importa lo que le pasó, puede que sí sea real, pero el paciente lo exagera, ¿sí? Lo dramatiza, pudiéramos decir, ¿no? Son pacientes que a menudo utilizan su aspecto físico para atraer la atención, ¿sí? O sea, como les comentaba, o sea, la forma de vestir, ¿no? La forma de perfumarse, el maquillaje, el uso de accesorios, los colores que se pone el paciente tienden a ser muy llamativos, ¿sí? Y por lo general, su forma de hablar, ¿sí?, se basa en la impresión y carece de detalles, ¿sí? Esto que le decía es que le voy a contar algo gravísimo, ¿no? Y ya que te cuenta lo gravísimo, te dice es que se me olvidó apagar la estufa el otro día. Bueno, o sea, como que es el factor de impacto, ¿no? Como que trata de cautivar tu atención, ¿sí? Pero lo que te está contando realmente carece, ¿no? Como de sustancia. Son pacientes que se muestran autodramáticos, muy teatrales, ¿sí? Y tienden a tener expresiones exageradas de la emoción. O sea, un paciente histriónico cuando llora es un paciente que da alaridos de dolor, o sea, que es un llanto desgarrador, ¿sí? Es un paciente que cuando empieza a hiperventilar, es que no puede estar quieto y se levanta, ¿sí? O sea, como que todo el mundo lo ve, ¿sí? Aunque no sea tan intenso, ¿sí? Son pacientes muy sugestionables, o sea, son fácilmente influenciables, ¿sí? Tanto por los demás como por el entorno, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes conversivos, ¿sí?, son pacientes que incluso ustedes pueden inducir una crisis convulsiva no epiléptica, ¿sí? La forma de hacerlo, por ejemplo, toman ustedes una lámpara de reflejos, le dicen al paciente, mire, voy a estimularlo, voy a pasarle el luz un par de veces, ¿sí? Y entonces vamos a ver si con eso puede venir una crisis. Entonces avíseme usted si siente algo diferente y si siente que le va a dar. Entonces, porque con esto que vamos a hacer es muy probable que así suceda, ¿no? Entonces, obviamente ustedes saben que, digo, a menos que tuviera un tipo de epilepsia fotosensible y que lo estuvieran estimulando con una luz de estrobo, podrían desencadenar la crisis, pero de otra manera, con pasarle la lámpara de reflejos un par de veces no vendría una crisis, y el paciente convulsiona, ¿no? O sea, le empiezan a pasar, sí, sí, ya viene doctor, ya viene, y empiezan a hacer movimiento, ¿no? Entonces son muy sugestionados, ¿no? Es frecuente también que estos pacientes tengan como este afecto muy superficial. De hecho, a menudo tienden a considerar sus relaciones, ¿sí?, mucho más estrechas de lo que son en realidad, ¿sí? O sea, son pacientes que a lo mejor los conoces de 2, 3 días y ya eres su mejor amigo, ya eres su gran confidente, ¿no? O sea, ellos te lo dicen, o sea, no es que tú lo sientas, ¿no? Ellos llegan y te dicen, es que tú eres mi mejor amigo, oye, pues te acabo de conocer. No, es que yo sentí un clic, como que de verdad contigo, yo sentí una compenetración. O sea, volvemos como a esta hipérbole, ¿no? A esta exageración que tiene, ¿no? Y pues eso permea en todas sus relaciones, ¿sí? Vamos con la siguiente. Estos pacientes, ¿no?, además de tener por lo menos 5 de estos criterios, vamos a ver un curso variable, ¿sí? Son pacientes que a menudo tienen menos síntomas conforme pasa la edad, ¿sí? Aunque hay quien dice, ¿no?, que no es que se atenúen los síntomas, sino que más bien ya están cansados, o sea, ya no tienen suficiente energía para hacer, pues para tener como toda esta sobredramatización, ¿no? Y bueno, esto pudiera hacernos pensar que esta disminución de la sobredramatización es más bien aparente, ¿no? Aquí de repente nos tocan, por ejemplo, pacientes que son histriónicos, que ya están entrados en años, ya son abuelos, ya son adultos mayores, ¿no? Y los familiares, es que doctor, siempre que vamos al doctor, es toda la letanía y dice que la tenemos sola y que está abandonada y que nadie le hace caso. Doctor, mi hermana vive pegada de ella, la acompaña a todos lados.
¿sí? Alguna vez una paciente me decía, es que doctor, le dimos una campana, ¿no? Para que la tocara cuando necesitara algo, se la tuvimos que quitar, se la pasaba tocándola cada rato, ¿no? Y de repente nada más era, ay, es que ven un ratito conmigo, me sentí sola. Pero mamá, tuve que ir al banco. Ay, no, pero es que me sentí solita. Entonces sí tienden mucho a tener esta dramatización, ¿no? Entre las complicaciones con estos pacientes están los trastornos de somatización. Sí, o sea, sí lo podemos ver, o sea, si la forma del paciente, digamos, de recibir atención, de recibir cuidado, de recibir interacción, ¿sí? Es solamente cuando estaba enfermo, pues son pacientes que a menudo pueden empezar estos cuadros de tipo somático, ¿sí? Algo que valdría la pena decirles, cuando nosotros hablamos en psiquiatría de somatización, cuando nosotros hablamos de conversión, no queremos decir que el paciente finge, ¿sí? Al contrario, lo que le está pasando al paciente, vamos a decirlo así, es real, ¿sí? Pero es más bien un síntoma físico que se está condicionando por un síntoma emocional, ¿sí? El paciente, por ejemplo, el paciente que tiene una crisis de ceguera conversiva, ¿sí? O sea, es un paciente que no tiene ningún daño en la vía visual, es un paciente que no tiene ningún daño a nivel de corteza visual, ¿no? Sin embargo, el paciente refiere mover, ¿sí? Y esto es producto del estrés, o sea, digamos, es la forma de manifestarse del síntoma, ¿sí? Parte del proceso terapéutico con estos pacientes es justamente hacerlos conscientes de sus emociones, enseñarlos a familiarizarse con ellas de forma que no tengan que manifestarse físicamente, ¿sí? Además de cuadros de somatización, también son pacientes que pueden tener cuadros afectivos. Es muy común que tengan distimia, es muy común que tengan episodios depresivos, ¿sí? Y problemas con el consumo de sustancias, ¿sí? Esto sobre todo porque son las válvulas que utilizan, ¿no? Los mecanismos que pueden llegar a utilizar para autorregularse, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Dudas de personalidad histriónica? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Vamos ahora con el trastorno de personalidad narcisista, ¿no? El narcisismo, sí, nuestra conceptualización ha ido cambiando conforme pasan los años. Incluso hay autores que el narcisismo no lo consideran como un patrón de personalidad, lo consideran algo más primitivo, lo consideran más como un mecanismo de defensa, ¿sí? De hecho, como el mecanismo de defensa más primitivo, ¿sí? Lo que conlleva pues a una enorme disfunción, ¿sí? El paciente narcisista, ¿no? El paciente con un trastorno narcisista de personalidad, y esto que les comento es teórico, ¿no? Porque pues, sí existe el trastorno, ¿no? Se caracteriza por este patrón de grandiosidad, ¿sí? Esta sensación exagerada de autoimportancia, ¿sí? O sea, el paciente narcisista se siente mejor que los demás, se siente el más capaz, el más inteligente, el más guapo, ¿sí? Ahora sí, casi casi la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Tienen a menudo una preocupación por fantasías de éxito final, ¿sí? O sea, de salirse con la suya, ¿no? De tener el mejor trabajo, de casarse con la persona más atractiva, ¿no? De poderle mandar a todo el mundo, ¿sí? Pero es esto, es una fantasía nada más, ¿no? Son pacientes que tienen nula tolerancia a la crítica, ¿no? O sea, digo, aquí decimos una respuesta exagerada, pero más bien son pacientes que tienen nula tolerancia a la crítica, muy pobre tolerancia a la frustración, ¿sí? Eh, Tienen esta inquietud constante por su autoestima y por su imagen propia, o sea, son muy vanidosos, ¿sí? No les gusta, ahora sí que ni un solo pelo esté fuera del lugar, ¿no? Y a menudo esto los conlleva a tener muchos problemas en las relaciones interpersonales. Literalmente pudiéramos decir, son pacientes que sienten que nadie les merece, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor. Aquí el trastorno es poco frecuente, hablamos de menos del 1% de la población en general, y podemos verlo, ¿no? En poblaciones clínicas de un 2 a un 16%. Este es más frecuente en hombres, ¿sí? Y se sospecha que hubiera cierto componente familiar,
¿sí? Hijos de padres narcisistas tienden a ser narcisistas, ¿no? De hecho, algo que se piensa, ¿no? Es que los hijos narcisistas, pues crecen, ¿no? Como con esta inseguridad, ¿sí? Con este miedo, como con esta angustia de inexistencia. De ahí que la fantasía es ser el mejor, ¿sí? O sea, tener que ser el mejor para no ser ignorado, ¿no? Para ser digno de existir. Vamos a la siguiente. El factor habitual, ¿no?, que se cita es la falta de empatía materna, o sea, de ahí esta inseguridad, de ahí esta angustia, ¿sí? Y es frecuente también encontrarnos casos de rechazo o pérdida temprana de la figura materna, ¿sí? O sea, que da como esta sensación de inseguridad, ¿no? Como de vacío, podríamos llamarlo también, ¿no? De hecho, Otto Kemberg agrupa, ¿no?, al trastorno narcisista junto con el limítrofe y el antisocial. Sí, la siguiente está bien, Ale, gracias. Ale, ya me va agarrando la medida, ya sabe en qué momento cambiar la diapositiva, tenemos una conexión psíquica. Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los criterios de la personalidad narcisista? Vamos a ver este patrón dominante de grandeza, ¿sí? Y esto puede ser, fíjense muy bien, en la fantasía o en el comportamiento. Por ejemplo, teníamos un paciente con diagnóstico de personalidad narcisista. Él decía que tenía esquizofrenia, pues, ¿no? Que él tenía como esta preocupación cuando era joven, ¿no?, cuando era niño, cuando él jugaba fútbol con sus compañeros. Él era muy malo para jugar fútbol, ¿no? Entonces, como nadie lo seleccionaba para el equipo, ya saben, no era el que siempre escogían al final, entonces él decía, pero me las van a pagar. Cuando yo sea dueño de la fábrica, ¿sí?, ellos van a trabajar para mí y entonces yo los voy a despedir porque a mí no querían jugar conmigo, ¿no? O sea, ya desde ahí lo vemos, ¿no? Tienen como esta fantasía de triunfo, de éxito. O sea, yo voy a ser más grande, yo voy a ser mejor, yo voy a estar arriba de ti, y como tú me hiciste eso, entonces yo me la voy a cobrar, ¿no? Creció este paciente y entró a estudiar Derecho, ¿no? O sea, y él entró a Derecho porque él quería ser presidente. Entonces dice que cuando él entró a la Facultad de Derecho, entró por ahí del 68, pues todo el mundo hablaba mal del presidente, ¿no? Decían que era hijo de tal por cual, que era un inepto, que era un... Entonces él dijo, es que ¿cómo es posible? Yo quiero ser presidente porque ser el presidente sería lo máximo, ¿no? Sería así como que, ay, no, eres el presidente, wow. Y no manches, todo el mundo habla mal del presidente. Entonces, ¿no? Yo no puedo ser el presidente si van a estar hablando mal de mí. Y se cambió de carrera. O sea, se cambió de carrera y se fue a estudiar biología, ¿no? Y estudiando biología, él se imaginaba, no es una idea delirante, ¿no? O sea, él tenía la idea de que él iba a encontrar la cura contra la muerte, ¿no? O sea, no la cura contra el cáncer, no la cura contra la muerte. Entonces, él quería ser un científico y él se imaginaba que iba a ir caminando por la calle y que entonces iba a llegar Jacobo Zabludovsky a entrevistarlo y preguntarle de cómo había sido recibir el premio Nobel por haber curado la muerte, ¿no? O sea, entonces tienen esta fantasía, tienen este patrón de pensamiento como exageradamente grandioso, ¿no? Tienen esta gran necesidad de admiración, ¿sí? O sea, necesitan como ese reconocimiento, lo anhelan, ¿sí? Y habitualmente son poco empáticos, son muy indolentes hacia los demás, ¿no? Esto lo vemos desde el inicio en la etapa adulta, ¿no? Se puede ver desde antes, de hecho, por ahí hay quien ha descrito como este síndrome del niño emperador, o sea, estos niños que son así como muy tiránicos, que ordenan a los padres y a todas las personas que están alrededor, que son niños pues, que se les cumple todo capricho, ¿no? Y que eso pues favorece la formación de un narcisismo más adelante en la vida, ¿no? Y pues bueno, hacen falta 5 criterios, ¿no?, de los siguientes para integrar el diagnóstico. En primer lugar, el sentimiento de grandeza y prepotencia. O sea, son pacientes que exageran sus logros, que exageran sus talentos, a menudo esperan ser reconocidos como superiores a los demás, sin contar, digamos, con las cartas para demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que llegó y nos dijo, es que yo vengo por una segunda opinión, porque los psiquiatras no saben diagnosticar a los superdotados, ¿no?
O sea, era un paciente que había estado ya 3 semanas en hospitalización, ¿no? Que ya teníamos resúmenes médicos de otros psiquiatras, que ya lo habíamos entrevistado, que ya lo habíamos hecho escala y que ya teníamos el diagnóstico, ¿no? Ah, no, pero él venía porque era un superdotado y seguramente nos habíamos equivocado en su diagnóstico, ¿no? Están absortos en estas fantasías de éxito, de poder, de brillantez, ¿sí? De belleza, ¿sí? O de amor ideal ilimitado, ¿sí? O sea, ellos quieren vivir como en un cuento de hadas, ¿no? Quieren ser los más guapos, los más inteligentes, los más ricos, ¿no? Quieren que su pareja sea la pareja ideal, el amor perfecto, ¿no? Casi, casi como el famoso y vivieron felices para siempre, ¿sí? Entonces, de repente su pensamiento pareciera parecer como muy pueril, ¿no? Incluso rayar en lo psicótico, ¿no? Como este paciente que quería encontrar la cura para la muerte, ¿no? Van a ser pacientes que se sienten especiales, o sea, ellos creen genuinamente que son únicos, que son irrepetibles, ¿sí? Y fíjense muy bien esta parte. Como son especiales, como son únicos, solamente pueden ser comprendidos, ¿sí? O solamente se pueden relacionar con personas que sean igualmente especiales que ellos, ¿sí? O de un alto prestigio, de un alto estatus. Entonces, estos son los típicos pacientes que cuando llegan a consulta no quieren hablar con ustedes. Es que yo no voy a hablar con el practicante, yo quiero hablar con el jefe de servicio. ¿Sabe qué? No, yo no quiero hablar con el jefe de servicio, yo quiero hablar con el director del hospital. Yo creo que el director es el único que me va a poder ayudar, ¿no? O sea, tienen como esta prepotencia, ¿no? Alguna vez llegó un paciente, ¿no? Él tenía un trastorno narcisista, llegó a consulta de urgencias, y lo primero que me preguntó, doctor, ¿usted hasta qué grado estudió? Porque quiero que sepa que mi psiquiatra anterior, él tenía una maestría en ciencias. Sí, entonces yo necesito que a mí quien me atienda tenga por lo menos maestría o si se puede doctorado, porque si no, no creo que me puedan ayudar, ¿no? Y este cuate estaba estudiando la prepa y ya va reprobada 5 materias, o sea, ¿no? Tampoco era como la gran ciencia, ¿no? Entonces, son pacientes que incluso de repente pueden ser desagradables, ¿sí? Porque de entrada son devaluadores, son hostiles, ¿no? Hacia uno. Tienen esta necesidad excesiva de admiración. Sí, de hecho es muy común que busquen, ¿no? Siempre quien les esté alabando, quien les esté reconociendo los triunfos. Casi siempre es la familia, o sea, de hecho es muy común que la familia, no, doctor, es que es bien listo, en la escuela le va muy bien, no, o es que, doctor, yo creo que si él estuviera en un mejor entorno, él podría lograr más cosas. Es que los maestros no comprenden su talento y por eso lo reprueban y por eso él está deprimido, ¿no? O sea, como que siempre van a buscar también victimizarse, paradójicamente. Vamos con la siguiente. Son pacientes que muestran un sentido de privilegio, ¿sí? O sea, tienen esta expectativa más allá de lo razonable de un trato favorable, ¿sí? De un trato especialmente favorable hacia ellos o un cumplimiento automático de sus expectativas. Y por ejemplo, estos pacientes ahora en la pandemia, ¿sí? Cuando llegan a consulta, ¿sí? Llegan y te dicen, es que yo creo que usted me tiene que pasar a mí primero, porque sin duda lo que yo tengo es lo más grave, ¿sí? Yo soy un paciente prioritario, ¿no? Cuando en realidad el motivo de consulta no amerita una atención prioritaria, ¿no? No es un paciente agitado, no es un paciente que viene en crisis, ¿no? Pero entonces ellos esperan siempre eso, no ser los primeros en pasar, ¿no? Que si ellos piden algo se les conceda inmediatamente, ¿no? Y la otra vez tuvimos un chico, él estaba estudiando, bueno, está estudiando, ¿no? QFB, ¿no? Y él llegó y dijo, es que yo quiero un tratamiento, pero yo quiero que me dé amitriptilina, quiero que me dé venlafaxina y quiero que también me dé fluoxetina. Porque yo ya vi que esos 3 medicamentos, uno es un tricíclico, uno es un dual y otro es un ISRS, ¿no? Entonces yo creo que yo es lo que necesito, porque mi depresión es incurable, ¿no? O sea, el chavo no tenía depresión, tenía una personalidad narcisista, ¿no? Son pacientes que son explotadores en las relaciones interpersonales, o sea, se aprovechan de los demás, ¿sí? De hecho tienden a ser como muy utilitarios, ¿no? En su forma de vincularse con nosotros, de sacar alguna ventaja, de sacar algún provecho, incluso a veces como esta admiración,
y en cuanto dejan de obtenerlo, no tienen miramiento en cortar el vínculo. Son pacientes que carecen de empatía, o sea, no están dispuestos a reconocer o a identificarse con los sentimientos o con las necesidades de los demás. O sea, ellos se ven a sí mismos como superiores. Sí, de hecho, es muy común, ¿no? Los comentarios, ay, es que yo no sé por qué hace tanto drama, ¿no? Yo no sé por qué está tan triste si a él no le ha pasado nada, ¿no? Eso se puede superar fácilmente, ¿no? Como muy desapegados, como muy fríos, ¿no? Eh, Son envidiosos, ¿sí? Son pacientes que a menudo van a estar como muy recelosos de otros, ¿sí? Sobre todo si los otros tienen cosas que ellos desean, ¿no? Un puesto de trabajo, una relación de pareja, un ascenso, una promoción, ¿sí? O sea, ellos siempre se van a sentir que son los merecedores a ello, ¿sí? O sea, es que es injusto, es que él es un idiota, no sabe nada, ¿sí? Los jefes están ciegos, definitivamente yo era el que merecía el puesto de jefe, porque yo soy el más listo, yo soy el más capaz, sí, pero ellos la van a pagar, ¿no? O sea, como que están convencidos, ¿no? De que solamente ellos tienen el talento, ¿no? Y bueno, tienden a ser arrogantes, sí, tienden a tener estos aires de superioridad. O sea, sí son pacientes que te miran por encima del hombro, son pacientes que te evalúan, que te minimizan, ¿no? Entonces, son pacientes que a menudo llegan referidos con el psiquiatra no por el trastorno narcisista, sino porque ya le colmaron el plato al otro médico, ¿no? O sea, de que no le han encontrado nada, ¿no? De hecho, es curioso incluso en su forma de presentación, o sea, cuando el narcisista tiene una enfermedad o piensa estar enfermo de algo, casi siempre se sacan diagnósticos rarísimos, ¿no? Te dicen, no, es que seguramente yo tengo tal enfermedad, ¿no? La otra vez llegó un paciente y me dijo, es que doctor, creo que yo tengo Kuru. Y yo, ¿tiene Kuru? Me dice, sí, 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 seguramente yo tengo una encefalopatía espongiforme y por eso tengo estos cambios de comportamiento, ¿no? Entonces le pregunté, oiga, ¿y usted ha visitado Papúa Nueva Guinea recientemente? Y me dijo, no. ¿Ha comido usted cerebros humanos recientemente? No, tampoco. Ok, porque el Kuru solamente se transmite si usted está en Papúa Nueva Guinea y se ha comido cerebros de personas con Kuru, ¿no? Entonces el paciente hace como que, ah, ¿no? Entonces, como que tratan de apantallarte, ¿no? Como que tratan de deslumbrarte, ¿no? Ellos van a buscar siempre ser incluso más inteligentes que tú. De hecho, es frecuente que te arrebatan el diagnóstico, ¿sí? Incluso, ¿no? Cuando les das el diagnóstico, es muy común que pidan una segunda opinión, ¿no? Entonces, son pacientes un tanto difíciles en el abordaje. Ahora, difíciles, no imposibles, ¿no? Finalmente, son pacientes que, pues, en el fondo sufren, ¿sí? Vamos con la siguiente. Eh, Como les mencionaba, el curso es crónico y es difícil de tratar, sobre todo porque el paciente difícilmente va a reconocer estos rasgos disfuncionales, ¿sí? El envejecimiento lo toman muy mal, o sea, de hecho son pacientes, imagínense al típico señor que tiene su crisis de la mediana edad, ¿no? Que a los 40 se compra su convertible, que quiere estar saliendo con chicas súper jovencitas, ¿no? Que se hace estas cirugías para ponerse folículos capilares porque ya está quedando medio calvo, ¿no? Que se hace por ahí un lifting. O sea, como que son muy vanos, son superficiales en ese aspecto, ¿no? Porque finalmente envejecer para ellos es como perder, ¿no? De hecho, tienen un duelo por el envejecimiento, ¿no? Son muy vulnerables a estas crisis de la edad madura, ¿no? Y entre sus complicaciones, pues son pacientes que van a tener trastornos del estado de ánimo, o sea, cuadros depresivos, sí, pueden de repente llegar a tener cuadros psicóticos pasajeros, o sea, trastornos delirantes breves, o sea, no esquizofrenia, ¿sí? Es frecuente que también tengan trastornos somatomorfos, o sea, parecido al histrónico, y trastorno por el consumo de sustancias. De hecho, la frase típica, ¿no? Del paciente narcisista que tiene un problema con el consumo de alguna droga, sí, cuando ustedes se lo preguntan, pues sí, sí tomo, doctor, sí, cada fin de semana empiezo a tomar desde el jueves, ¿no? Y llega el domingo y sigo bebiendo, pero yo lo puedo controlar, yo no tengo una adicción, ¿no? O sea, siempre se sienten que las reglas no aplican para ellos, ¿no? Y pues bueno, el pronóstico es muy reservado. ¿Por qué? Porque son pacientes que difícilmente buscan la atención. O
sea, como ellos se consideran seres perfectos, difícilmente aceptan una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando llegan a consulta, cuando los tenemos en consulta, el abordaje cambia un poquito y más que manejar, digamos, un problema, se maneja que el tratamiento es como una estrategia de optimización, ¿no? De perfeccionamiento. Entonces, esa es una forma, digamos, como de abordar al paciente, ¿no? Pero en general son pacientes que cuando se les confronta, cuando se tiene que hacer pues, un abordaje un poquito más intensivo, son poco tolerantes. Muy bien. Y sería todo ahorita de clúster B. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Por favor. Por ejemplo, en la película que usted nos dejó ver, la de Shane, Ajá. el personaje principal podría tener, o sea, como rasgos de una personalidad histriónica Ajá. o para nada. Es que, o sea, como que la verdad no. O sea, sí, obviamente era muy sexual el personaje. Ajá. Y su hermana era como muy depresiva, pero como que no vi rasgos de alguna personalidad en su, pues sí, en su personaje, o sea, como que me costó un poco. Con un poquito de trabajo. Sí. De hecho, justamente, alguien más vio la película. Digo, es un peliculón, les gustó. Yo sé que es una película un tanto fuerte, ¿no? Justamente por la temática, por el vínculo, ¿no? Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sí la vieron? Sí, doctor. Bueno, justamente esa película, si ustedes se fijan, o sea, no es que estemos viendo el criterio, pero ¿qué les llama la atención del personaje? O sea, ¿cómo es su forma de vincularse con los demás? Pues justo todo es a través como de lo sexual, o sea, llega como seductor y todo eso, o sea, para tener el fin de tener una relación sexual con esa persona. Como un comportamiento hiperseductor, ¿no? Lo vemos también que es una persona como muy vacía. No sé si recuerdan esta parte del final de la película, que es tangible, es palpable la angustia. Vemos la desesperación en la cara del personaje. Ay, se me olvida el nombre. Bueno, de Michael Fassbender. ¿Sí? Y cómo va buscando un contacto, cómo va buscando la cercanía. O sea, pudiéramos pensar, esa es la sensación de vacío, ¿sí? O sea, esa es la soledad, ese es el miedo al abandono, es ese afecto tan superficial, ¿sí? Que lo hace buscar constantemente parejas sexuales. O sea, como una forma de tener compañía, como una forma de no estar tan solo, ¿no? Vemos que es impulsivo, vemos que es extremadamente seductor, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, ¿no? La forma de cuidarse. El vínculo con la hermana, no les queda la sensación como que incluso coquetea con su hermana. Ay, o sea, yo ya la había visto y justo la primera vez dije, pues yo pensaba que él quería como algo con su hermana. Ajá. Pero como que ya después, o sea, sí lo sigo creyendo, pero creo que lo que más le choca de ella es que sea como tan sentimental. Ajá. De hecho, es poco empático, no es como indolente, o sea, nada más se preocupa por él. O sea, de hecho, pudiéramos decir que el personaje de Michael Fassbender, o sea, tiene varios rasgos del clúster B. Tiene rasgos histriónicos, tiene rasgos narcisistas, tiene rasgos limítrofes. Y eso es lo que lo lleva a tener como esta disregulación. Por ejemplo, en el trastorno límite, acuérdense, una de las características, además del sentimiento crónico de vacío, ¿sí? Va a ser la búsqueda de la novedad. ¿Sí? O sea, la búsqueda de experiencias, la búsqueda de sensaciones para llenar ese vacío existencial. Entonces, esa búsqueda de la novedad
puede ser la búsqueda del sexo, puede ser el consumo de drogas, pueden ser los gastos, pueden ser los viajes, ¿sí? O sea, no necesariamente va a ser algo, digámoslo, negativo, sino incluso algo muy placentero, pero que el paciente no lo puede controlar. O sea, que le cuesta mucho trabajo frenarse. De hecho, ustedes lo ven, es extremadamente impulsivo, ¿no? O sea, se pone en situaciones de riesgo, contrata prostitutas, ¿no? O sea, buscando obtener como esa gratificación, ¿sí? O sea, con tal de sentir algo. Lo vemos también lábil por momentos, muy vulnerable, irascible, ¿no? Como que explota, ¿no? Como que se le salen de la mano las emociones. Él, por ejemplo, si lo conceptualizamos dentro del esquema de Kember, él caería en lo que se llama una formación limítrofe o una estructura limítrofe. O sea, no propiamente el trastorno del DSM, sino integrando los elementos de un trastorno grave de la personalidad. O sea, esta combinación, ¿no? de limítrofe, narcisista, histriónico. ¿No? Los que vieron Vicky Cristina Barcelona, ¿qué tiene Penélope Cruz? Esa sí no la vi. ¿O sea, no la vieron? No, sí yo vio? vi la de Shane ¿Sí? también, nada más. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué tiene? Tú nada más viste Shane también. Sí, no, yo tampoco vi la de Barcelona, solo vi la de Shane. La Shane. Hay una escena en particular en la de Vicky Cristina Barcelona que el personaje de Bardem está con una de las chicas que conoce y llega Penélope Cruz. Penélope Cruz es la esposa, ¿no? La esposa, ex esposa, ¿no? Y entonces, como lo descubre con otra mujer, se empieza a pelear con él y le empieza a gritar y entonces va por una pistola y empiezan a forcejear y la pistola se dispara, ¿no? O sea, ese es el acting out, ¿no? O sea, la pérdida de este control, ¿no? La emoción saliendo rala, sin freno, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo poner, ¿no? Un límite. O sea, pierden por completo el control en ese momento. Ahora, ya que vuelve la normalidad, y también lo vemos, ¿sí? La mujer se muestra arrepentida, de hecho es hasta encantada, oye, no, perdóname, no era mi intención, fue un accidente, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? El paciente limítrofe tiene la explosión y ya que pasa la explosión, viene la culpa, viene el malestar. O sea, sí sufren, sí son pacientes que sufren y sufren mucho. Ahora, en el narcisista, en el histriónico, también son pacientes que sufren, pero ¿sí? En un caso es como este miedo a la soledad, ¿no? A no estar recibiendo el foco de atención, y en el otro es por la falta de reconocimiento, ¿no? O sea, inherentemente pudiéramos decir, el miedo es el mismo, ¿no? Es esta necesidad de validación, ¿no? De que alguien reconozca la existencia. De ahí que se piensa que provengan de etapas tan tempranas del desarrollo psicoemocional. Y ya mañana platicaremos del tratamiento, platicaremos de las modalidades terapéuticas, ¿sí? De cómo se pueden abordar estos pacientes, ¿no? Y de varias corrientes, de varias escuelas de psicoterapia que existen, ¿sí? ¿Alguna duda más de personalidad hasta aquí? No, doctor, creo que no. Creo que no, doctor. Vamos con la presentación de TDA, si fueras tan amable. Como tema del día de hoy, vamos a revisar el tema de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es un tema mucho más ligero, ¿sí? Realmente por eso podemos combinarlo hoy, ¿sí? Pues bueno, el TDA probablemente sea uno de los diagnósticos psiquiátricos que tenga un poco más de sobrerepresentación y que tenga un poco más de atención mediática, ¿sí?
De hecho, habitualmente el TDA es como el diagnóstico con el que muchos miembros del movimiento antipsiquiatría se abanderan, ¿no? Pues para abogar que los niños no deberían estar siendo medicados, que incluso dicen que el diagnóstico no existe, ¿no? De hecho, hace unos años hubo un artículo muy famoso, salió en una revista alemana, Der Spiegel, ¿no? De uno de los autores que contribuyó inicialmente para describir los criterios diagnósticos del TDA. Obviamente el artículo era muy tendencioso, ¿no? Y el artículo casi decía, ¿no? El inventor del TDA se arrepiente, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no? Un diagnóstico no se inventa, un diagnóstico se describe, ¿no? Se ven cuáles son las características, cuáles son los rasgos, cuáles son los criterios, ¿sí? Para poderlo integrar. Entonces, este doctor, pues sí era parte del grupo de trabajo que contribuyó, ¿no? Y el artículo, o sea, cuando ustedes leen la entrevista, pues el doctor emitía estas reflexiones muy concienzudas de cómo se podía sobrediagnosticar. O sea, no descartando el diagnóstico, no diciendo que no existiera, sino más bien que se podía caer en el sobrediagnóstico, ¿no? Convenientemente, el artículo de esta revista se publicó 2 años después de que el autor falleció, ¿no? De que este investigador principal había fallecido, entonces ya no había ningún derecho de réplica, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de TDA, sí, el TDA es una serie de trastornos con un patrón persistente, ¿sí? De una marcada falta de atención y en algunos casos, sí, fíjense muy bien, en algunos casos de conducta hiperactiva o impulsiva, ¿sí? Pero lo más común del TDA, y esa es la parte que nos tenemos que acordar, es la inatención, ¿sí? O sea, es la incapacidad que tiene el paciente para mantener su atención. Incluso podríamos pensar también para concentrarse, para mantenerse enfocado en una tarea determinada, ¿sí? Como tal, el TDA va a tener 3 variantes de presentación, bueno, podríamos decir 4. Tendríamos una que sería el predominio inatento, ¿sí? Tendríamos otra que sería pues, el hiperactivo impulsivo, ¿sí? Y tendríamos el combinado, o sea, aquellos pacientes que tienen tanto síntomas de inatención como síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Algunos autores hablan de un cuarto subtipo, ¿sí? Que lo denominan el TDA sluggish, ¿sí? El TDA torpe, ¿sí? Entonces, ese TDA son los pacientes que tienen, digamos, como poca coordinación, ¿sí? Pacientes que quieren agarrar el vaso y lo tiran, pacientes que todo el tiempo se tropiezan, pacientes que chocan con la puerta, ¿sí? Pacientes que se pegan por todos lados, ¿sí? O sea, pacientes que son como muy poco coordinados psicomotrizmente hablando, ¿sí? Digo, no hay todavía suficiente evidencia, pero hay autores que dicen, no, es que se podría hacer un cuarto subtipo, ¿no? Todavía no forma parte de la clasificación. Hablando, vamos con la siguiente, por favor, ahí está epidemiología. Sí, vamos con la de epidemiología, por favor. El TDA se va a presentar de un 3 a un 7% de los estudiantes. ¿Sí me escucho bien o me ando cortando un poquito? No, sí se escucha bien, doctor.
Doctor, ahora sí se está cortando. Me voy a cambiar de lugar porque ya aquí se me está cortando mucho. Ay, ya, perdón, chicos, me voy a cambiar de lugar porque donde estábamos ya se estaba cortando mucho. ¿Ya me escucho mejor ahorita? Ya, Doctor. doctor. Sí, doctor. Ay, una disculpa, ¿eh? Esto de andar como judío errante en el hospital buscando por dónde tengo buena señal y dónde agarra mejor la red. Pues ya. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿Alcanzamos a ver del 3 al 7% en etapa escolar? Sí. ¿Sí? Fíjense, aquí el diagnóstico es muy engañoso. De repente esta cifra se puede ir mucho más arriba, o sea, pueden ustedes encontrar que puede ser 15%, 20%, ¿no? Alguna vez salió un artículo que decía que hasta 90% de los niños de primaria tenía síntomas de inatención. Ojo, síntomas, no el diagnóstico. La estadística más aceptada es de un 3 al 7%, y esto a nivel primario, ¿no? En este padecimiento, la relación hombre-mujer igual va a estar un poquito más cargada hacia el hombre, ¿sí? De 3 a 5 a 1, ¿sí? O sea, vamos a ver en promedio entre 3 y 5 niños afectados y solamente una niña. Ahora, aquí es bien interesante, ¿sí? Aquí pareciera que el motivo de que sucede esto es que en las mujeres la forma más común de presentación, ¿sí?, es el TDA inatente. ¿Sí? Y en los niños pareciera que es el combinado o el hiperactivo impulsivo. Entonces, los niños con TDA son más, digamos, más difíciles de manejar. ¿Sí? Y manejar no pensando en el psicofármaco, sino hablando justamente de la interacción social. O sea, porque al niño con TDA, donde se le va a diagnosticar el TDA es en la escuela. O sea, van a ser los niños que están hablando, que están gritando, que se levantan, que se salen, ¿no? Piensen ustedes, o sea, si quisiéramos nosotros ahora sí que agarrar al paciente prototipo con TDA, piensen ustedes en Bart Simpson, ¿sí? Ese va a ser el prototipo de TDA, ¿no? ¿Cómo es Bart Simpson? O sea, ¿cómo es Bart Simpson en la escuela? Ay, díganme por favor que ven los Simpsons, si no me van a hacer sentir muy viejo ahora sí. Pues, o sea, nunca quiere estar en la escuela, siempre quiere estar como divirtiéndose y estar en su patineta y jugar. Pero en el salón, cuando sí está en la escuela, ¿cómo es? Nunca Pues es se muy está quieto. distraído. Se queda dormido, Ajá, se queda viendo la ventana. muy bien, ajá. Por lo general su mente está en otro lado, pensando en, pues, en otras cosas. Sí, en cualquier otra cosa, ¿no? Ahora sí que en la inmortalidad del cangrejo, incluso hay un capítulo que Bart Simpson está leyendo, ¿no? Y está leyendo Tom Sawyer, está leyendo Huckleberry Finn, y se empieza a imaginar como si él fuera en la balsa y fuera con Tom Sawyer, y de repente empieza a imaginarse otras cosas, ¿no? Y que lo están persiguiendo.
O sea, literalmente está en su propio planeta, ¿no? Sus compañeros constantemente los distrae, constantemente está viendo qué travesuras hace, ¿no? Tiene malas relaciones con los maestros, es impulsivo, o sea, le cuesta trabajo esperar, es impaciente, ¿no? O sea, de hecho, hay un capítulo que se ve que Bart tiene como su historial de calificaciones, y cuando Bart estaba chiquito, o sea, cuando Bart estaba en el kinder, cuando Bart estaba en los primeros años de primaria, Bart llevaba puro 10. Y a partir de tercer año se empieza a ir para abajo, ¿no? Entonces, eso vemos muchas veces con los pacientes con TDA. O sea, los vemos que de chiquitos no les iba mal, o sea, eran niños, digamos, que estaban tranquilos, que podían poner atención, pero en la medida que avanza la demanda intelectual, o sea, en la medida que se hace más difícil, más compleja la escuela, se empiezan a hacer más marcados los rasgos, ¿sí? O sea, se empiezan a hacer manifiestos los síntomas, ¿sí? Y ahora, si ustedes lo piensan, pues la escuela va a ser muy difícil para una persona con inatención, para una persona con hiperactividad. O sea, tú estás forzando a un niño, ¿sí?, a estar 8 horas sentado poniendo atención, ¿sí? Piensen en ustedes, ¿cómo se sienten cuando yo ya llevo hora y media de clase hablando con ustedes? Pues ya un poco cansados, dispersos tal vez un poco. Sí, no, es como, ay, doctor, ya bájele, no, ya vamos a desayunar, por favor. Entonces, nuestra capacidad de atención, o sea, habitualmente va a durar entre 45 y 60 minutos. En un paciente con TDA esto va a ser mucho más, ¿no? Entonces, como los niños son más impulsivos, como los niños vemos más la variante, ahora sí que las variantes combinada o hiperactiva e impulsiva, por eso es más común que lleguen niños a la escuela. Las niñas, que predomina la inatención, digamos, no tienen tantos problemas de conducta, entonces desafortunadamente demoran más en recibir el diagnóstico y como tal la atención. Cuando empiezan los síntomas, o sea, cuando se diagnostica la enfermedad y se trata, estos síntomas suelen mantenerse por 3 años y después mejorar, ¿sí?, o tener un carácter residual, ¿sí? Vamos con la siguiente. Doctor, sí tengo una pregunta. Por favor. La presentación en niñas, ¿cuál Ajá. era? La más frecuente es la inatenta, ¿sí? ¿Sí? Ahorita vamos a revisar las características de cada uno. Hablando de la etiología del TDA, bueno, aquí se incluyen como varios elementos, o sea, hay varias teorías, ¿sí? Incluso, ¿no?, hay una teoría evolutiva que postula que el TDA realmente no es un trastorno, sino que es más bien como una variante de la neurodiversidad. O sea, como que fuera un cableado diferente, ¿no?, y que hace que tengamos individuos de la especie que sean un poco más inatentos, un poco más impulsivos. Que eso traduciría, ¿no?, que los individuos que tienen esta variante son los que sirven como exploradores, son los que sirven como navegantes, o sea, las personas como que se lanzan a la aventura, ¿no? Esto trayendo el diagnóstico como un contexto más social y evolutivo, ¿no? Hablando como tal, pues, de la alteración, sí se piensa que hay factores, ¿no?, como traumatismos perinatales, factores genéticos y también factores psicosociales, ¿sí? Se ha visto que hay disfunción noradrenérgica y dopaminérgica en los sistemas de neurotransmisión. Entonces, es como el hallazgo más replicado en los estudios. Y de hecho, las herramientas de tratamiento pues, van a incluir fármacos que estimulen estos sistemas. Se ha visto a nivel de estudios de imagen funcional hipoperfusión a nivel del lóbulo frontal, lo que nos explica en parte la impulsividad, ¿no?, la desinhibición, y también tasas del lóbulo frontal más bajos, o sea, como que fueran zonas que no están captando tanto, y por eso estos pacientes tienen dificultades para la inhibición de impulsos, ¿no? Y algo común es que en los pacientes con TDA a menudo encontramos signos neurológicos blandos. ¿Qué queremos decir con esto? Fenómenos como el déjà vu, ¿no?, esta sensación de lo ya vivido, de lo ya visto, el jamais vu, la sensación de lo nunca visto, ¿no?, las pareidolias,
Sí, ya platiqué con ustedes de qué es una pareidolia, No. ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que cuando están en el baño, ¿no? Y están viendo de repente los azulejos, como que de repente les ven forma? O como que, ay, Sí. como que ahí hubiera una cara, o como que ahí hubiera una persona, o mira, este tiene forma de perrito, ¿no? O, por ejemplo, piensen como cuando eran niños y Sí. estaban viendo las nubes, ¿no? Y le encontraban formas a las nubes, ¿no? Como, ah, mira, tiene forma de elefante, esa tiene forma de flor, no, mira, esa parece un tanque. Sí. Esa es una pareidolia. La pareidolia es, digamos, una peculiaridad de nuestro cerebro, de nuestra mente, de que nosotros vamos a identificar un patrón, o sea, vamos a reconocer en este caso una imagen, ¿sí? Una figura donde no lo hay como tal. Hagan de cuenta como si su cerebro completara los puntos. Un segundo, por favor. Ya, perdón. Iba pasando uno de los carritos del comedor y hace un demonial de ruido. Oigan, ¿qué tanto ruido se filtra ahorita en la clase? ¿Sí se escucha muchísimo? No, ¿O doctor. no? No, poquito. ¿No? Ah, ok. Sí, es que, digo, hasta compré unos audífonos que se supone tienen cancelación de ruido para que se escuche más mi voz y no tanto el ruido ambiental. Entonces, espero que sí funcione. Bueno, entonces les decía, podemos ver estas pareidolias, o sea, el paciente como que tiene esta facilidad para encontrar patrones. Ahora, esto que les comento a ustedes, ¿no? Que ustedes de repente vean una cara en los azulejos, ¿no? O como que le vean forma a las nubes, no es que ustedes tengan ese dato neurológico blando, no. Eso nos puede pasar a todos. Hablamos nosotros de que ya es un síntoma cuando es algo extremadamente frecuente, extremadamente habitual en el paciente, ¿no? O sea, de que el paciente casi llega, se sienta y ya está viendo como estas caras, como estas imágenes, sin siquiera esforzarse. ¿No? Si tú tienes que estarlo viendo como un ratito, ah, mira, no, pues sí parece, no parece, ok, eso es normal, a todos nos pasa, ¿no? Puede haber otras sensaciones, puede haber, por ejemplo, fenómenos que se llaman dismegalopsia, o sea, por ejemplo, sentir que partes de tu cuerpo se hacen grandes, o sea, como que se estiran y se encogeran. Puede haber fenómenos que se llaman telopsias, o sea, que son pacientes como que vieran que las cosas tuvieran un halo, ¿sí? O sea, como que estuvieran medio borrosas, medio difuminadas. Hay pacientes que se les refieren como que las cosas vibraran, ¿sí? Podemos ver también estas sensaciones, por ejemplo, de que el paciente cuando está en espacios cerrados, que el paciente siente como si la habitación se hiciera chiquita, se hiciera grandota, como que las paredes se encogieran, ¿no? Sobre él. Fenómenos de despersonalización, de desrealización, o sea que el paciente tiene estas sensaciones como de desconexión. ¿Sí? Entonces, todo eso son lo que se considera como datos neurológicos blandos, que de repente vamos a verlo con mayor frecuencia en TDA. ¿Sí? De hecho, es común que también estos pacientes lleguen a tener antecedentes de crisis convulsivas. No hay una asociación, o sea, no es que todos los pacientes que tengan una crisis convulsiva van a tener TDA. Y algo importantísimo, el TDA no se diagnostica con electroencefalograma. De unos años para acá hay una moda terrible que de repente los neurólogos, de repente hasta los médicos familiares piden electroencefalograma a un niño y ya con eso lo diagnostican TDA. No, el diagnóstico del TDA es clínico. ¿Sí? Es clínico por excelencia. El electroencefalograma no es una prueba diagnóstica. Puede que les dé información, sobre todo si el paciente tiene datos neurológicos blandos, pues ustedes, parte de su abordaje, parte de su proceso diagnóstico, es descartar que no vaya a tener por ahí un foco irritativo del escuincle, ¿no? ¿Por qué? Porque si los pacientes con TDA de repente pueden tener como estos episodios de ausencia. ¿Sí? Ahora, en el paciente con epilepsia, la ausencia, el paciente literalmente se queda desconectado y a algunos segundos, un minuto,
¿sí? Y después vuelve a la normalidad. El TDA es como dar síntomas, no es que esté en una crisis, sino que el paciente está soñando despierto, ¿sí? Pero a menudo los niños se ven así, como si estuvieran desconectados, ¿no? Entonces, por eso es que de repente se pide el electroencefalograma, pero es para descartar, ¿sí? No para diagnosticar, ¿verdad? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos, no? Como tal, aquí nosotros vamos a ver este patrón persistente, ¿sí? De inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere en el funcionamiento o en el desarrollo, ¿sí? Fíjense muy bien, palabra clave, persistente. O sea, el paciente con TDA siempre lo tiene, ¿sí? Siempre lo tiene, a menos que esté tratado, claro está, ¿no? O sea, a diferencia de la depresión, a diferencia de la manía, ¿sí? A diferencia de la ansiedad, donde las fallas en atención, donde las fallas en concentración, son únicamente durante el episodio agudo. ¿Sí? O sea, el paciente con TDA, digamos, es la forma de ser, está constantemente, ¿no? Estos síntomas, ¿sí? Cuando nosotros lo diagnosticamos, sí, tienen que estar presentes antes de los 12 años, ¿sí? O sea, tienen que venir desde la infancia. Para que nosotros digamos que un adulto tiene TDA, es importante que algunos síntomas estuvieran presentes desde antes, ¿sí? Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsividad, ¿sí? Van a estar presentes en dos o más contextos. O sea, TDA no nada más es en la escuela, ¿no? El TDA también lo vamos a ver en la casa, TDA también lo vamos a ver con los amigos, ¿sí? O sea, va a permear en varias áreas de la vida del paciente, ¿no? La casa, el colegio, el trabajo, con la familia, con los amigos, ¿sí? O sea, en cualquier actividad que hace el paciente tiene TDA, ¿sí? Por ejemplo, esta es una historia de un amigo, ¿sí? Un amigo tiene TDA, entonces él perdía siempre las plumas, los lápices, ¿no? El sacapuntas, se le olvidaba el libro, ¿no? Ok, tú dices, bueno, pues nada más es en la escuela. No, este cuate cuando va al gimnasio, de repente se le olvidan las llaves adentro del locker, ¿no? O se le olvida dónde trae la cartera, ¿sí? La otra vez dejó sus llaves encerradas en el coche, ¿sí? Y no se acordaba que los había puesto en el coche, ¿no? Entonces, permea, ¿no? Se manifiesta en diferentes áreas, ¿sí? Doctor, Sí, por ejemplo, en cuanto a eso de que en la forma en cómo se presenta en los adultos también es como cuando estás hablando con ellos y de repente se van, ajá. o sea, o de repente dicen, ay, se me olvidó lo que iba a decir, o sea, pero que es constante. Sí, de hecho, uno de los síntomas es cuando tú hablas con un paciente con TDA, o sea, pareciera que no te está poniendo atención. O sea, está su cuerpo en el espacio, está presente, pero su mente quién sabe dónde está, ¿no? Son pacientes que se dispersan con mucha facilidad, que se distraen extremadamente fácil con cualquier estímulo. Por ejemplo, tú estás hablando con ellos y te empezaron a contar algo y se desvían y se desvían y se vuelven a desviar, ¿no? Y de repente es, oye, pero es que ya no me terminaste de decir por qué te pasó esto. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y se regresan, o sea, como que tienen esta dificultad para mantenerse en el mismo tren de pensamiento, ¿no? Como en el mismo carril, ¿no? Pero sí, justamente eso les pasa en las conversaciones. O sea, que parece que no te están pelando, ¿sí? O que se les olvida, ¿no? Como que se les va el avión. Tenía un compañero en la residencia que de repente le estábamos comentando los casos, o sea, era un error de mayor jerarquía. Entonces, de repente, así tú estás como, no, sí, tiene tristeza y está anedonia. Y de repente lo volteabas a ver y se los juro, ¿no? El doctor nada más así, o sea, pero hacía el sonido, ¿no? Como que hacía la trompetilla y era, oye, ya no me escuchaste, ¿verdad? No, perdón, es que se me fue el avión, no me tomé el metil, ¿no? O sea, él ya estaba medicado, entonces cuando se tomaba el medicamento luego se notaba, ¿no? Porque te ponía atención. Entonces, o sea, puede parecer de repente chusco, por ejemplo, este compañero una vez iba saliendo de la residencia, ¿no? Entonces llevaba su café, llevaba su computadora, ¿no? Entonces los pone en el toldo de su coche
y para abrir la puerta porque no traía las llaves a la mano. Entonces las llaves las había echado en la cajuela, en la mochila. Entonces va a la cajuela, saca las llaves, ¿no? Se sube al coche y se arranca, ¿no? Se arranca y entonces cuando se arranca se cae el café y se cae la computadora. Se le había olvidado que las acababa de poner en el toldo, ¿no? Entonces vamos a ver esto, o sea, tienen como estas fallas en la memoria de trabajo, ¿sí? O sea, con las cosas que incluso acaban de hacer, ¿no? Que tienen ahí como más tranquilos, ¿no? Digo, obviamente para el diagnóstico tiene que haber pruebas claras de que estos síntomas interfieren con el funcionamiento social, con el funcionamiento académico, ¿sí? Laboral, o que reducen la calidad de estos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí? O sea, se meten en la vida de la persona, ¿no? Le causan malestar, le causan disfunción. Y bueno, descartar, ¿no? Que los síntomas estén presentes únicamente en el curso de alguna otra enfermedad, como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, que no se expliquen mejor por otro trastorno, ¿sí? Incluso, ¿no? También por el consumo de alguna droga, de alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen un consumo crónico de cannabis, ¿sí? Pueden presentar lo que se llama síndrome amotivacional. Entonces son pacientes que ya de repente están como muy enlentecidos, muy dispersos, ¿no? Que se les va el avión, se les va la onda, literalmente. Entonces eso podría parecer TDA, pero más bien es ya secundaria al consumo, ¿no? Algo que valdría la pena mencionar es que los pacientes con TDA a menudo tienen comorbilidad con trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Sobre todo por la misma impulsividad, o sea, se animan a consumir más fácilmente, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, al momento, ¿no? de contar, es indispensable que haya por lo menos 6 o más síntomas, ¿sí? Y que estos estén presentes por lo menos durante un periodo de 6 meses. Sí, aquí sí es importante que tengan el número de criterios para darle validez al constructo, o sea, para que digamos, este sí definitivamente tiene TDA, ¿no? Y bueno, esto tiene que ser en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo de la persona. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Diagnosticarle TDA a un niño chiquito, ¿no? A un niño de 4 años, a un niño de 5 años, va a ser muy complicado, ¿no? Porque en esa etapa del desarrollo se espera que el niño sea inquieto, se espera que el niño no pueda poner atención por periodos prolongados de tiempo. Entonces, por ejemplo, el otro día nos trajeron un niño de 4 años a consulta, ¿no? Y la dama quería, es que es muy inquieto, yo creo que es hiperactivo, quiero que le dé medicamento. Oiga, espérese, o sea, y ya que empezábamos a platicar con el niño, el problema era con la mamá nunca estaba con él, entonces la mamá no estaba acostumbrada a ponerlo, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en la evaluación, sobre todo de menores. Los síntomas también no deben ser una manifestación, ¿sí? De un comportamiento oposicionista, de un comportamiento desafiante, ¿sí? De hostilidad, o sea, porque hay adolescentes, hay niños que de repente no hacen las cosas porque no quieren, ¿sí? Y no ponen atención en clase y no contestan porque les cae gordo el maestro, porque están peleados con la mamá. Eso no es TDA. No, el TDA es constante y es independiente incluso del estado afectivo, ¿no? O también de un fracaso para entender o comprender lo que se les está pidiendo, ¿sí? Eso también es bien importante al momento del diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en adolescentes, ¿sí? Y en adultos? ¿Sí? En adolescentes y en adultos, ¿sí? Sobre todo a partir de los 17 años, ya no necesitamos 6 síntomas, bastan 5, ¿sí? O sea, hace falta un criterio menos y ya podemos decir que la persona tiene TDA, ¿sí? Esa pregunta le encantaba hacerla a mi profesor de Paido en la residencia, ¿sí? Le encantaba. ¿Cuál es la diferencia del diagnóstico del TDA del niño y del adulto? Y tienes que contestar eso, ¿no? Que a partir de los 17 solamente hacen falta 5 criterios y no sé. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son? Ahora sí, ¿no? Los criterios del DES, ¿no? Vamos primero que nada con los criterios de inatención, ¿sí? De los criterios de inatención, lo que vamos a ver es que el paciente a menudo falla en prestar la debida atención a los detalles, ¿sí? O que por descuido comete errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades,
¿sí? Aquí, por ejemplo, se pasan por alto, se pierden algún detalle, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Por ejemplo, un niño que se le olvida restar un número, ¿sí? Un niño que se le olvida seguir un paso en la ecuación. Un niño que la pregunta decía, señala verdadero o falso, y se le olvida contestar falso, nada más contestar que son verdaderas, ¿no? Son pacientes que a menudo tienen dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas, ¿sí? Por ejemplo, tienen dificultades para mantener la atención en clase, en una conversación o en una lectura prolongada, ¿sí? Esto es muy característico del niño con TDA. El niño con TDA, por ejemplo, está leyendo el libro, ¿sí? Se agota su atención y se pone a hacer otra cosa. Se pone a rayar en la orillita, se pone a tararear, se levanta del asiento. Si está en el salón de clases sentado, igual llega un punto que se está meciendo en la silla, que se voltea y se pone a platicar con el compañerito. O sea, no logra mantenerse enfocado. Y esto puede ser incluso en actividades recreativas, no nada más va a ser en la escuela, sino puede hacer, a lo mejor el niño está jugando, ¿no? A lo mejor el niño está coloreando y pierde la atención, ¿no? De repente, digo, y esto me pasa muy seguido, ¿no? Que llegan los papás y me dicen, es que doctor, él no tiene TDA, se la pasa 10 horas seguidas pegada al play, se la pasa 4 horas seguidas jugando Fortnite, no me diga que tiene TDA, porque ahí sí puede. Ah, porque esa es una actividad placentera y esa actividad, sí, él está enfocando toda su atención. Entonces, sí se vale eso, ¿no? Que haya actividades donde el paciente sí pueda mantener la atención, sí, sobre todo las que le resultan placenteras, las que le resultan extremadamente estimulantes, ¿no? Síntomas de inatención, también con frecuencia el paciente pareciera no escuchar cuando se le habla directamente, ¿sí? Por ejemplo, pareciera que tiene la mente en otras cosas, ¿sí? Incluso en ausencia de cualquier distracción aparente, ¿sí? No hace falta que el paciente esté haciendo otra cosa, no hace falta que el paciente esté entretenido con algo, el paciente va a parecer que tiene la mente en otro planeta, ¿no? De inatención también van a ser pacientes que a menudo no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia la tarea pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. Sí, esto no lo vemos nada más con la tarea, lo vemos también en la forma de jugar del niño, del adolescente. ¿Sí? Por donde pasa parece que queda un remolino, ¿no? Empezó a jugar con los carritos, se aburrió de los carritos y empezó a jugar con los G.I. Joes, se aburrió y se fue a jugar el PlayStation, dejó el PlayStation prendido y se salió con la pelota, ¿sí? Pero no regresa las cosas a su lugar. ¿Sí? En la escuela empezó con la tarea de matemáticas, se hartó de la ecuación y sacó el libro de literatura, ¿sí? Se aburrió con la lectura y mejor se fue a hacer la tarea de computación, ya estando en la computadora se distrajo y mejor se puso a ver YouTube, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. El paciente tiene muchas dificultades para organizarse, ¿no? Que ese sería el otro criterio, ¿no? A menudo tienen dificultades para organizar tareas, para organizar actividades, ¿sí? Por ejemplo, dificultades para gestionar tareas secuenciales, dificultades para poner los materiales y las pertenencias en orden, descuido y desorganización del trabajo, mala gestión del tiempo, no cumplen plazos, ¿sí? Son pacientes que se les olvidan las consultas médicas, son pacientes que de repente no meten los útiles para las clases que llevan ese día. Se les olvida el libro de ética, se les olvida la libreta de matemáticas, ¿no? Se les olvida la tarea de física, ¿sí? O sea, no logran organizarse, no logran gestionarse. Incluso en casa, si por ejemplo ya en las labores de casa, son pacientes que de repente empiezan, no sé, limpiando la cocina, ¿sí? Y de repente ven algo mal puesto en la sala y se van a la sala, y de la sala vieron que le faltaba un foco, entonces van por el foco para comprar el foco, ¿sí? O sea, como que tienen muy mala gestión del tiempo, ¿sí? Pierden mucho tiempo. A menudo también van a ser pacientes que se van a mostrar como muy renuentes, muy reacios a iniciar actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido, ¿sí? O sea, cualquier cosa que requiera su atención constante, cualquier cosa que requiera que se mantengan enfocados, que se mantengan haciendo algo por un periodo largo de tiempo, les cuesta muchísimo trabajo.
¿sí? Estar en clases, empezar a estudiar, empezar a hacer la tarea. O sea, no solamente que ya cuando lo están haciendo se dispersan, sino que se resisten a hacer, ¿sí? Como que les diera pereza mental. A menudo pierden cosas necesarias para tareas o actividades, o sea, pierden los útiles escolares, el lápiz, el libro, la pluma, la goma, ¿sí? O sea, siempre están perdiendo algo, ¿no? Un ejemplo clásico son los niños que siempre pierden los lentes, que siempre pierden la guarda de los dientes, son los compañeros que se les olvida la mochila, que pierden la sudadera, que pierden los pants del uniforme. ¿Sí? O sea, siempre pierden las cosas, ¿no? Como que fueran exageradamente distraídos. Son pacientes que se distraen extremadamente fácil con estímulos externos, ¿sí? En adolescentes mayores y en adultos, esto puede influir, ¿sí? Que tienen pensamientos no relacionados. Esto que platicabas hace un momentito, o sea, como que de repente se les va la idea o piensan en otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos con mayor frecuencia. Y bueno, también olvidan las actividades cotidianas, ¿no? Hacer la tarea, hacer algún deber que tengan pendiente. Adolescentes, adultos mayores, lo que les comentaba dentro de la gestión del tiempo, se les olvida pagar las cuentas, se les olvida la consulta con el doctor, ¿sí? Tenía un paciente que el pobrecito se le olvidaba la hora a la que había quedado de acuerdo de verse con su novia para ir al cine. Entonces se le olvidaba y siempre llegaba tarde, ¿no? De hecho, llegó a consulta porque su novia le dijo, oye, es que ya trátate, ¿no? No es posible que siempre llegues tarde. ¿Dudas de los criterios de inatención? Yo tengo una duda, doctor. Por favor. Bueno, es que me salta cómo puedes llevar una buena entrevista con un paciente con TDA si, pues, dentro de la inatención menciona que a pesar de que no haya distractores, pues se van, ¿no? O sea, se les va la mente. Entonces, o sea, ¿cómo puedes llevar una buena entrevista ahí? Te das cuenta, o sea, es evidente. El paciente con TDA, le preguntas algo, te contesta otra cosa, te está contando algo y se desvía, ¿no? De repente lo ves que no se puede estar quieto en el asiento, ¿no? De repente lo ves que saca el celular, ¿no? O sea, finalmente, a lo mejor el paciente no te puede dar ejemplos o no se acuerda o le cuesta trabajo, pero tú vas a ver el comportamiento. Entonces, la entrevista, pudiéramos decir, es sorprendentemente sencilla, ¿no? Porque el paciente no te lo puede ocultar. Por ejemplo, los niños con hiperactividad son niños literal, escalan el escritorio, te escalan a ti, ¿no? Se suben al buró, te están agarrando las cosas que tienes en el escritorio, ¿no? O sea, parecen como un torbellino adentro. Entonces, es una entrevista, digamos, diferente, ¿no? Y justamente, pues tú te das cuenta de esta dificultad para mantener la atención. Ahora, no es que el paciente tampoco pueda estar sentado y no te conteste. O sea, sí vas a ver las dificultades, sí vas a ver como estas desviaciones, y eso a ti te aporta más información para el diagnóstico. Ya los criterios a ti te sirven, por ejemplo, para ejemplificar, ¿no? Ya que tú estás viendo que el paciente se dispersa, se distrae, le está costando trabajo darte ejemplos, ¿sí? Tu entrevista la haces un poquito más conductual, ¿sí? Y le preguntas, digamos ahora sí, le haces preguntas cerradas, ¿no? Oye, ¿y te pasa que te tardas mucho en empezar a hacer la tarea? Sí. Oye, ya que estás haciendo la tarea, que te aburres muy rápido, no, pues que también. Oye, incluso eso te pasa en el salón, ¿sí? Que aunque la maestra esté hablando, como que tú nada más de repente la dejas de escuchar. Ay, todo el tiempo, ¿no? Siempre me dice que no le hago caso, ¿no? Entonces, si tú, o sea, el criterio tú lo puedes usar a manera de ejemplo para ver si le está pasando al paciente. Ok, gracias, doctor. Bien. Okay. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doctor. Bien. Vamos con los de Doctor, hiperactividad. ¿Sí? perdón. Y No te por preocupes. ejemplo, o sea, los adultos, o sea, Ajá. puede llegar a pasar que, o sea, no sean, o sea, que pase,
o sea, pase desapercibido en la infancia y aumente en la, o sea, ya adultos? Qué buena pregunta acabas de hacer. Sí, sí. De hecho, uno podría pensar, ¿no?, que el paciente con TDA rápidamente lo vamos a identificar. No. O sea, si ustedes tienen un paciente con TDA y el paciente es listo, o sea, es un paciente inteligente, es un paciente con buenas herramientas intelectuales, son pacientes que compensan los síntomas. De hecho, muy frecuentemente los pacientes con TDA desarrollan ciertos rasgos obsesivo-compulsivos. O sea, verifican la mochila, verifican los útiles, ¿no? Les ponen colores, o sea, hacen cosas que les permiten, digamos, hacer un poquito más llevadera la enfermedad y pasa desapercibido, ¿no? O sea, el paciente aprende a normar sus tiempos, el paciente dice, bueno, es que yo tengo que hacer la tarea y tengo que tener 3 cuadernos a la vez, ¿sí? Porque así si me aburro de uno, cambio al otro y cambio al otro y luego me regreso. Y así sí puedo terminar la tarea. Entonces, si ustedes tienen un paciente con buenas herramientas intelectuales, los síntomas, digamos, van a pasar desapercibidos o van a estar compensados y ese paciente solamente va a buscar atención hasta que la demanda intelectual, o sea, hasta que la tarea, hasta que pues, las responsabilidades que tiene que cumplir, ya no bastan sus mecanismos de defensa, o sea, ya no bastan las adaptaciones que ha hecho. Entonces, sí puede pasar. De hecho, es muy común que pacientes que tenían TDA desde etapa escolar se diagnostican hasta la preparatoria, se diagnostican hasta la universidad, ¿sí? De que todo el tiempo previo, pues, lograban compensar, ¿sí? De repente hay pacientes que a lo mejor el paciente no es el que compensa, pero tienen atrás a la mamá, al papá, al hermano mayor, a la abuelita, al primo, y no se te olvide tu cuaderno, y agarra el lunch, mi hijo, ya estabas dejando la mochila otra vez, ¿no? Entonces, sí de repente va a haber como ciertos accesorios, ¿no? O sea, como ciertas personas, ciertos comportamientos que le han permitido funcionar al paciente y, y digamos, pues ahí sobrellevar los datos de la enfermedad, ¿sí? Sobre todo en la parte de inatención, ¿sí? Los hiperactivos, los impulsivos, esos luego se detectan, ¿sí? Porque van a ser, digamos, los más disruptivos, ¿sí? Entonces, pero sí, o sea, sí puede pasar eso, ¿eh? O sea, tan solo en la residencia, a varios de mis compañeros de generación los diagnosticaron con TDA en el R1. O sea, casi, oye, es que tienes TDA, por eso le pones mal la fecha a las notas, por eso te olvidas hacer el ingreso, por eso, o sea, y lo empiezas a ver y sí es cierto, ¿no? O sea, ya que es más la responsabilidad, ya que son más las cosas que tienen que estar haciendo, ahí es donde se hacen evidentes las fallas y donde tú puedes dar el diagnóstico. ¿Y ellos son conscientes? Sí, el paciente con TDA, por supuesto que se da cuenta. Se da cuenta que se distrae, se da cuenta que se le olvidan las cosas, por eso lo compensa. Una paciente una vez me decía, es que mire doctor, yo todos los días antes de salir de casa ya tengo mi lista de lo que tengo que llevar, ¿no? Y en su lista tenía llaves, paraguas, ¿no? Dinero, ¿no? Teléfono. O sea, y decía, y doctor, yo tengo que ir leyendo la lista y tengo que ir revisando, ¿sí?, en mi bolsa, en mi mochila, dónde está, para que yo esté segura que si lo traigo y no tengo problema. Ok, gracias. Pues vamos todas con las de hiperactividad, ¿no? Dentro de los criterios de hiperactividad, aquí vamos a ver pacientes que a menudo están jugueteando o golpeando con las manos o con los pies porque se retuercen en el asiento, ¿sí? Son pacientes que no pueden estar quietos. Siempre se están moviendo, se están jugando con algo, y literal pareciera que el asiento les quema, ¿no? Como que siempre se están ahí moviendo. Son pacientes que se levantan en situaciones en las que se esperaría que permanecieran sentados, ¿sí? Por ejemplo, a media clase se paran, se salen para ir al baño, ¿sí? En la iglesia, ¿no? Se paran y corren, o sea, no se pueden estar quietos.
Esto, dependiendo del paciente, lo puede camuflajear, ¿no? O sea, por ejemplo, estos pacientes, pues, en los cuales es muy común que pidan permiso para ir al baño, ¿no? O que digan a tu jefe, ¿me puedo parar tantito? Es que como que estoy nervioso. Entonces tratan de compensar. Ya de más grandes, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, son pacientes que todo el tiempo se la pasan moviéndose por la oficina. No se levantan de su cubículo, van a ver a los compañeros, se regresan, van a tomar agua, van al baño. O sea, pero que sí les cuesta trabajo estar quietos. Son pacientes que a menudo ¿sí? Va a corretear o va a trepar en situaciones en las que no está apropiado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver sobre todo en niños. ¿Sí? Realmente en adolescentes, en adultos, al menos a mí, nunca me ha tocado un adolescente, un adulto, que se quiera poner a escalar el escritorio, que se quiera poner a escalar los libreros del escritorio. ¿No? Pero en niños chiquitos, sí. En niños chiquitos sí los ves, ¿no? Que empiezan a escalar por el librero, ¿no? Que ya se subieron a la silla, que de la silla ya se brincaron al libro, o que ya se treparon a la mesa de exploración. Sí, o sea, no se están quietos, es como si entraras en un torbellino, ¿no? Y no se puede contener. ¿Sí? A menudo van a ser pacientes que son incapaces de jugar o de ocuparse tranquilamente a una actividad. O sea, van a ser niños que en su forma de jugar, en su forma de comportarse, van a ser como muy escandalosos. ¿Sí? Hacen los ruidos de las explosiones y entonces llega el avión y suelta la bomba y ¡pum! ¿No? Y ahí se levantan y gritan y avientan al muñeco y corren atrás del muñeco. ¿Sí? O sea, es como muy aparatoso. Entonces, habitualmente por donde están jugando, van dejando como un reguero de juguetes. ¿No? El último criterio es que a menudo el paciente se comporta como si tuviera un motor, o sea, como si tuviera una fuente inagotable de energía. ¿Sí? O sea, son estos pacientes que todo el tiempo se sienten incómodos si tienen que estar quietos, ¿no? Los van a ver jugando con las manos, que les tiembla la pierna, que están volteando constantemente a ver el reloj, que constantemente sacan el teléfono. ¿Sí? Esto en adultos, en adolescentes, pues puede ser un poquito más disimulado, pero ustedes lo van a ver. O sea, por ejemplo, son las personas que a lo mejor están en la cena familiar y están con el teléfono y están platicando y están en la cosa, pero están con el teléfono, están viendo la hora, están volteando, ¿no? Entonces, eso puede hacer que los demás piensen que está inquieto, que está intranquilo, que está impaciente, que está de malas. De hecho, esa es la parte que socialmente más les pega, ¿no? Los puede hacer parecer como poco educados, ¿no? Como maleducados. ¿Sí? Y tenemos también los criterios de impulsividad, ¿no? Que son los que siguen. Pacientes que hablan excesivamente, ¿sí? O sea, estos pacientes van a ser pacientes que hablan muchísimo, hablan fuerte, ¿sí? De repente como que hasta gritan. De hecho, si les están platicando algo que a ellos les resulta muy interesante, les resulta muy emocionante, como que empiezan a hacer muchos ademanes, ¿sí? Y no dan pauta para que los interrumpan, ¿sí? Van a ser pacientes que tienden a contestar inesperadamente, ¿sí? O antes de que les termines de formular la pregunta. ¿No? Entonces, luego en clases, por ejemplo, son pacientes que no has terminado de preguntar y ya están contestando, ¿sí? O que estás hablando con ellos y te interrumpen, ¿no? Por ejemplo, un paciente una vez en consulta, de repente me decía, ¿no? Es que a mí me molesta muchísimo que me interrumpan cuando yo estoy interrumpiendo a alguien, ¿no? Y decía, y es que así soy, o sea, todo el tiempo estoy interrumpiendo, o sea, hay veces que incluso me dan los buenos días y ya me dijeron buenos y yo estoy contestando, ¿y qué tienen de buenos? ¿No? O sea, pero sí llegan a ese punto, ¿no? Les cuesta mucho trabajo esperar su turno, o sea, se impacientan con muchísima facilidad, ¿sí? Y no importa que haya poquita, que haya mucha gente, pero les cuesta mucho trabajo esperar, ¿sí? Y es muy común que sean metiches, ¿sí? O sea, se inmiscuyen, interrumpen las conversaciones de otras personas. Y, por ejemplo, están platicando el grupito de amigos en la mañana y llega el amigo con TDA y se mete a la plática, ¿no? Interrumpe la conversación y cuenta lo que él hizo el fin de semana o lo que él hizo en el día libre, ¿sí? O sea, sin tomar en consideración lo que estaban platicando los demás, o tratarse de integrar socialmente, ¿sí?
Es frecuente también que empiecen a utilizar objetos sin pedir permiso. Si, por ejemplo, están en clase de dibujo y él necesita usar goma, pero no trae su goma, entonces se le hace muy fácil agarrar la goma de alguien más sin pedirte la prestada, ¿no? O sea, digo, esto puede parecer como que fuera muy descortés, pero no lo hace malintencionadamente, sino que le cuesta trabajo inhibir el impulso, ¿no? Ya en adolescentes, en adultos, algo muy común es que tienden a completar las frases del otro. ¿Sí? O sea, lo que tú les estás diciendo, o sea, a lo mejor no te interrumpen tajantemente, pero sí terminan tu frase, terminan tu oración. O sea, eso los puede hacer parecer también como muy impacientes, como un poquito descorteses. Sí, pero lo hacen, digamos, no de malas, no lo hacen porque genuinamente no lo pueden contener. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Dudas de inatención, de hiperactividad, de impulsividad. Creo que no, doctor. No, doctor. Ahora, dependiendo de la presentación, o sea, dependiendo de la combinación de síntomas, acuérdense, hacen falta 6 si es menor a 17 años, ¿sí? Y 5 si es mayor de 17 en adelante. Entonces, una presentación combinada, si se cumplen criterios A1, o sea, de inatención, y también criterios A2, hiperactividad e impulsividad en los últimos 6 meses. ¿No? Digamos 3 y 3, ¿no? Si presentan más, ¿no? Del A, o sea, digamos,
Ya, chicos, perdón. Oigan, yo no sabía, pero resulta que tenemos un tercer profesor de curso. Yo ni he enterado. Justamente por eso entró la llamada, una disculpa. Este, ah, ok. Entonces estamos en las presentaciones. Entonces, la combinada es cuando hay tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad, ¿no? Luego tendríamos la presentación con predominio de falta de atención, ¿sí? Que esta sería la más común en mujeres, ¿sí? Por eso el TDA pasa, digamos, subdiagnosticado en las mujeres, ¿sí? Que es cuando la mayoría de criterios son del A1, o sea, son solamente síntomas de inatención, ¿sí? Y no hay síntomas de hiperactividad, no hay síntomas de impulsividad, ¿sí? Eso es muy raro, ¿sí? Habitualmente sí vamos a ver un síntoma, dos síntomas por ahí, pero de una forma atenuada, entonces pasan desapercibidos, ¿sí? Lo que más hay es de inatención. Y veríamos la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, que es cuando solamente existen síntomas del criterio A2, o digámoslo así, es la mayoría, y no hubiera ninguno o muy poquitos del A1, o sea, donde lo que más se ve es la hiperactividad, ¿no? Por mucho, la variante más común de presentación es la combinada. O sea, vamos a ver síntomas de inatención, síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Con esta peculiaridad de que en la mujer, ahí la presentación más común es la de inatención. Pero ya si sumamos dos, hombres y mujeres, la variante más común es la combinada, ¿sí? Muchas veces los niños llegan, ¿no? Por problemas de conducta, o sea, no llegan por TDA, llegan por problema de conducta. El TDA, tenemos especificadores de gravedad, o sea, de severidad, ¿sí? Que tendríamos ahora sí leve, moderado y grave, ¿sí? Los pacientes con un cuadro leve, aquí van a ser pacientes que apenas tienen el número mínimo de síntomas para cumplir con el diagnóstico, ¿sí? Y estos síntomas están presentes de una forma leve, de una forma atenuada, de forma que la alteración funcional es mínima. O sea, estos son los pacientes que están muy bien adaptados, son los pacientes que incluso han desarrollado mecanismos adaptativos que les permiten funcionar, ¿sí? Tendríamos, vamos a brincarnos la moderada, ¿sí? Tendríamos la grave. La grave va a ser el diámetro opuesto, ¿sí? Van a ser los pacientes que tienen síntomas muy severos, pacientes que no pueden poner atención en clase, que no se pueden quedar quietos, que todo el tiempo están hablando. ¿Sí? Van a ser pacientes con el grado máximo de disfunción. De hecho, los PAIDOS, luego les dicen, son los TDA galopantes. O sea, desde que llega el niño a la sala de espera, tú lo ves subiéndose a las bancas, lo ves asomándose en la ventana de admisión, no lo ves que se mete al consultorio, que se mete al baño, que tira el agua, que empieza a sacar el papel de baño. O sea, es evidente que tiene una alteración del escuincle, ¿no? Ya lo tienes en consulta, ya se te subió al escritorio, ya te subió algo, la báscula ya se empezó a brincar ahí y hace ruido, ¿no? Entonces, van a ser los pacientes que es evidente que hay una alteración y que son muy difíciles de tratar, ¿sí? Digamos, en el contexto de la escuela, en casa. El moderado serían los pacientes que presentan síntomas muy evidentes, ¿sí? Que a lo mejor tienen por ahí algún mecanismo adaptativo, o sea, que han logrado compensar algo, pero que no es suficiente, ¿no? O sea, que sí tienen la alteración, ¿sí? Habitualmente, los que les vamos a dar tratamiento farmacológico van a ser los que van de moderado a grave. O sea, esos son los que van a requerir de medicamentos, además de las intervenciones conductuales. Los leves, ¿sí? En ocasiones pueden no llevar tratamiento farmacológico, pero sí llevar manejo conductual. Uso de agendas, uso de calendarios, ¿sí? Horarios, tiempos. ¿Sí? Y hay veces que con eso es más que suficiente para que se adapten. Si no, también podemos apoyarnos de medicamento, pero tradicionalmente a los que vamos a darles medicamento de entrada van a ser de moderado para arriba. ¿Sí? Doctor, a mí Vamos me a... surgió una duda. Sí, por favor. En cuanto al subdiagnóstico, o sea, se refiere a que son subdiagnosticados porque, o sea, lograron ser, o sea, son funcionales, o sea, llegan a ser algo así como funcionales, o también se refiere a que,
o sea, pueden llegar a pasar hasta desapercibidos por los propios psicólogos o psiquiatras. A que el paciente es funcional. O sea, que el paciente es funcional y que solamente cuando se topan, ahora sí que con un psicólogo, con un psiquiatra, se dan cuenta que tienen la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Los compañeros que entraron a la residencia y hasta el R1, ¿sí? Alguien ya se dio cuenta que tenían la enfermedad. O sea, ya que tú te topas con un paciente con TDA, te das cuenta. ¿Sí? O sea, de hecho podríamos decirlo, es como un diagnóstico muy fácil de hacer. ¿Sí? Si sabes dónde buscar, ¿no? Si sabes qué preguntar. ¿Sí? Pero son pacientes que en general, como los síntomas estaban bajo control, como tenían buenas herramientas de afrontamiento, ¿sí? No les generó, digamos, mayor problema, mayor dificultad, hasta que se topan con alguien que, oye, pues es que tú podrías tener esto, ¿no? Te pasaba esto de chiquito y perdías las cosas, sí, no, pues que también, no, sí, también pasa eso. No, y eso me sigue pasando, oye, pues es que tienes TDA, ¿no? Mira, con razón, ¿no? Ahora, desafortunadamente, pues también de repente se le puede pasar eso, pero al hablar de subdiagnóstico, son pacientes que no llegan a la consulta, ¿sí? Pacientes que no llegan o que llegan muy tardíamente, ¿sí? Y que ahí es cuando los detectas, o sea, que a lo mejor hubieran podido llevar el tratamiento antes y que hubieran tenido pues lo hubieran llevado más fácil, no te diría que mucho más fácil, pero sí se les hubiera ayudado en un grado significativo. De especificadores también tenemos el de remisión parcial, ¿no? Cuando ya no se cumplen todos los criterios en un periodo continuado de 6 meses, ¿sí? Pero que los síntomas que siguen todavía causan alguna alteración funcional, ¿sí? Eso es lo que algunos autores llaman también TDA residual, o sea, que ya no están presentes todos los síntomas, pero se mantienen algunos en un grado significativo, ¿no? Y bueno, también había remisión total, que es cuando ya no hay criterio, ¿no? Cuando el paciente ya no presenta síntomas, o si presenta todavía algún síntoma, este no causa una alteración significativa, un deterioro social, laboral, académico, ¿no? Diagnósticos diferenciales, con el TDA sí tenemos varios diferenciales. En primer lugar, trastorno bipolar y esquizofrenia infantil. Buenos días. ¿Cuál va a ser el punto que nos permite diferenciar entre ambos? ¿Sí? Los síntomas de inatención, los síntomas de hiperactividad, ¿sí? En el caso del trastorno bipolar, ¿sí? Van a ser más como altibajos, ¿sí? O sea, solamente van a estar presentes durante el episodio afectivo. Fuera de los episodios, el paciente es normal, o sea, digamos, puede poner atención, no tiene como esta hiperactividad constante. Y en el caso de la esquizofrenia infantil, sobre todo la presencia de alucinaciones. ¿Sí? El paciente con TDA no va a alucinar, no tiene alucinaciones, ¿no? Como ustedes lo vieron, no forma ni siquiera parte de los criterios diagnósticos. Perdón. Trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Que aquí sería, por ejemplo, la incapacidad específicamente para leer, para hacer cálculos, y que esta no sea debido a falta de atención. O sea, sí hay pacientes que pueden tener un trastorno del aprendizaje, sí, pero eso es aparte del TDA, ¿no? Trastornos depresivos, donde vamos a ver más como el retraimiento social, como la baja energía, además de los síntomas de inatención propios de la depresión, y que igual, ¿no? Solamente van a estar presentes durante el episodio depresivo, ¿no? Vamos a ver también comorbilidad con trastornos de ansiedad, ¿sí? Y un diferencial, que aquí, pues bueno, lo que vamos a ver en ansiedad es la inatención, la hiperactividad, solamente es cuando el paciente está nervioso, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Bueno, la evolución es muy variable. Depende del nivel intelectual del paciente, depende de la red de apoyo, depende del acceso a tratamiento, ¿no? La mayoría de los pacientes, afortunadamente, van a experimentar una remisión parcial, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el síntoma más resistente al tratamiento? La falta de atención, ¿sí? O sea, el paciente con TDA, ¿sí? Siempre de lo que más se va a quejar es que se sigue dispersando, que sigue poniendo... Muchas gracias.
que le sigue costando trabajo poner atención. ¿Sí? Ese va a ser su coco. ¿Sí? Mejora mucho, mejora muchísimo con el tratamiento, ¿sí? Pero no se alcanza a quitar por completo, ¿sí? En una buena parte de los pacientes. Vamos a ver también con estos pacientes que son vulnerables a conducta antisocial, esto sobre todo por la impulsividad tan marcada que tienen, entonces pueden verse por ahí involucrados en algunas conductas de vandalismo, ¿no? Y abuso de sustancias. De hecho, es muy común que el paciente con TDA presente un abuso de sustancias como una forma de compensar los síntomas, ¿no? Tabaco, cannabis, ¿sí? Alcohol, drogas más duras, ¿sí? Que el paciente percibe que le dan cierto control o cierta medida de mejoría en alguno de sus síntomas. Por ejemplo, con el tabaco es muy común que los pacientes les refieran como esta mejora en la atención, como que les permitiera enfocarse. Entonces es muy común que el paciente con TDA no diagnosticado también llega con un consumo muy importante de tabaco. También van a tener problemas de aprendizaje y estos continúan pues, a lo largo de toda la vida, sobre todo en actividades que requieren como una serie de pasos ordenados, que requieren como cierta metodología muy puntual para hacer. Va a ser fácil que el paciente se equivoque, ¿no? Por ejemplo, pacientes que trabajan, ¿no?, en una oficina, ¿no?, y que su trabajo tengan que llenar bases de datos, que tengan que seguir como una serie de pasos ordenados, va a ser fácil que cometan equivocaciones. Al momento de llenar las tablas, al momento de llenar algún rubro, ¿sí?, dejan algo vacío, se lo brincan, ¿sí? Entonces eso les puede generar mucha disfunción. Por ejemplo, una vez llegó conmigo un paciente, él era un hombre ya de 40 años, ¿no? Y entonces él llegó conmigo, él se dedicaba a la joyería, ¿no? Él era joyero. Entonces me decía, es que doctor, va a decir que es el colmo, dice, pero por lo menos 2 veces a la semana se me olvida cerrar la puerta, ¿sí? O dejo abierta la caja de seguridad, ¿no? Entonces, sí puede ser muy disfuncional, o sea, ya vamos a un extremo de estas distracciones de generación que le puede tener repercusiones muy serias al paciente, ¿no? Y vamos con la siguiente. Vamos a tener varias modalidades de tratamiento. De hecho, el tratamiento del TDA se considera multimodal, ¿sí? Y es un tratamiento que vamos a dar tanto al niño como a la familia, ¿sí? Y las principales intervenciones van a ser terapéuticas, ¿sí?, psicoterapéuticas. En este caso, vamos a manejar un esquema cognitivo-conductual. O sea, tratamos de dar una estructuración al niño. ¿Cómo hacemos esto? No, bueno, primero que nada, tratamos de integrar al niño para adquirir habilidades sociales, ¿sí? O sea, que finalmente aprenda a guardar su turno, que no interrumpa las conversaciones de los demás. O sea, como hacerlo un poco más consciente de estos síntomas, ¿sí?, para que tenga mayor control sobre ellos. También se hacen intervenciones conductuales. Dentro de las intervenciones conductuales, recomendamos al niño, ¿no?, por ejemplo, que tenga agenda, que tenga calendarios, ¿sí?, que se le ponga en la casa, por ejemplo, que se haga como este listado, ¿sí?, con la rutina del niño, ¿sí?, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora se tiene que meter a bañar, a qué hora tiene que salir de bañar, ¿sí?, a qué hora se tiene que vestir, de forma que el niño tenga como este recordatorio, ¿sí?, que haga más difícil que se distraiga, que haga más difícil que se disperse, ¿sí? Igual hacerle, por ejemplo, los hábitos, ¿no?, de que haga la mochila el día previo, ¿sí?, y que haga la mochila con el calendario escolar, ¿no?, que revise, mañana tengo matemáticas, entonces va el libro de matemáticas, mañana tengo español, va el de español, mañana toca biología, va el de biología, no toca física, entonces saco el cuaderno de física, ¿no?, para que empiece a tener mejor control. Y esto les va muy bien. De hecho, hay pacientes incluso con TDA moderado, ¿sí?, que con estas intervenciones el paciente empieza a mejorar y que les hace falta una dosis muy bajita de medicamento, ¿no? Va a ser importante también llevar terapia familiar. Muchas veces la familia se desespera mucho. Es frecuente que la familia llegue, es que no entiende, es que es muy distraído, es que ya lo regañamos y sigue sin hacer caso. A ver, no es de que lo regañe, es más bien vamos a ayudarle para que no se le olviden las cosas, ¿sí? Ayúdale a hacer la mochila, mídale los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que estos niños
como tienen esta dificultad para empezar las cosas que les aburren, de repente no hacen la tarea, ¿no? Entonces, la típica pregunta a los papás, bueno, ¿quién supervisa que haga la tarea? No, pues es que es su responsabilidad, él lo tiene que hacer. No, usted como padre, usted como madre tiene que supervisar que haga la tarea. Entonces, póngale horario de hacer la tarea. Entonces, vamos a suponer, ¿no? El niño regresa a casa de la escuela a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, a las 3:15 va a estar sentado para comer, ¿sí? Va a comer de 3:15 a 3:45 o a 4 de la tarde, va a descansar media hora la comida, ¿no? Se va a lavar los dientes y a por muy tarde, a las 4:40, ya tiene que estar sentado haciendo tarea. Y la tarea se va a hacer de las 4:40 y hasta las 7 de la noche, ¿sí? Si a las 7 de la noche ya terminó la tarea, entonces ya puede salir a jugar 1 hora, ya puede ver la tele 1 hora. O sea, empiezas a normar, empiezas a estructurar la rutina del niño para que tenga un hilo conductor y que tenga una constante,